En este video vamos a ver la implementación de las ecuaciones analíticas desarrolladas en el video anterior mediante el uso de MATLAB. Entonces, vamos a MATLAB y tenemos este script que también lo tienen compartido. Entonces, tenemos los datos como siempre, ¿sí? Todos los diferentes datos. Recordemos el vector de cargas, o sea, la carga externa aplicada en el punto P, la voy a trabajar como una carga vectorial, ¿sí? Tenemos la velocidad de rotación, la aceleración angular de entrada, tenemos las propiedades de los materiales, ¿sí? Recordemos la biela de entrada y salida, ambas tienen un ancho de 50 milímetros. Voy a trabajar todo en kilogramos metro, ¿sí? Para que las unidades sean consistentes, ¿sí? Radianes por segundo, metros por segundo y demás. Y tenemos también los espesores de acero y de aluminio, que ambos eslabones tenían el mismo espesor. Bien, hacemos el cambio de variables para el análisis de posición y vamos a trabajar entre un ángulo para que se corresponda con la imagen de análisis. Vamos a partir desde 60 grados hasta 300, una vuelta completa más, ¿sí? Entonces, vamos a hacer todo. Lo primero que hacemos, como dijimos, es realizar el análisis de posición con las ecuaciones correspondientes. Vamos a plotearlo. Luego vamos a realizar el análisis de velocidades, ¿sí? Y también vamos a plotear los resultados en esta primera instancia para tener una idea. Vamos a hacer, como dijimos, el análisis de aceleraciones. Requerimos las aceleraciones angulares de todos los eslabones, ¿sí? Y luego sí comenzamos con los detalles del análisis de posiciones, de fuerzas. Primero sacamos los centros de coordenadas del centro de gravedad en las coordenadas locales. O sea, en el sistema de coordenadas local, el cual el eje X está alineado con el vector entre juntas de rotación de dicho eslabón. Entonces, como vimos, para el eslabón 2 y para el eslabón 4 va a estar ubicado, ¿sí?, a la mitad, ¿sí? Mientras que para el eslabón 3, que es el acoplador, que era un triángulo, ¿sí?, como dijimos, lo calculamos, o sea, el vector es la norma, o sea, es el promedio, ¿sí?, de los lados. ¿Cómo calculo el promedio de los lados? Lo calculo mediante mediante el uso de la norma, ¿sí? Tenemos L3 era el lado 3, AP es por el coseno de alfa P, ¿sí? Me da la proyección de este lado. Lo mismo el del lado AP en la dirección X, proyecto también AP en la dirección Y. Recordemos que el seno de alfa es negativo, y luego, como habíamos visto, dividíamos por 3 porque era el promedio, ¿sí? Y como sé que está orientado respecto a un ángulo, obtengo la posición angular de dicho valor, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo, vamos a ir al dibujo para entenderlo mejor. Estoy haciendo, proyecté este lado, ¿sí?, en esta dirección, en la dirección X. También proyecté este lado en la dirección Y, o sea, lo proyecté así y lo proyecté así. Luego, como vemos, respecto el CG, ¿sí?, se encuentra a la mitad, al promedio de XA, XB y XC.
¿sí? Entonces tengo que hallar también este ángulo, ¿sí? Estoy trabajando con este AB, ¿sí? Estoy trabajando con la coordenada. Como hay una de las coordenadas, o sea, como estoy trabajando con este sistema de coordenadas, ubicado acá, este punto tiene todas coordenadas 0, después tengo el punto B con coordenada solo en X, y después tengo el punto P con coordenada en X y en Y. ¿Sí? Perdón. Entonces, eso es básicamente lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Y también hallo el ángulo. Luego, obtengo también las propiedades de inercia, como vimos, ¿sí? Las masas y los momentos de inercia polares. Luego, conocido los RCG, calculo los vectores posición respecto a los sistemas de coordenadas que son paralelos a al global ubicado en el CG de cada eslabón. ¿Sí? Tengo el 3,2 que es el de A, el 3,1,2 que es el de B, 3,4 que es el de RCG, 4 es el desde el centro de coordenadas hasta 4, este es desde el centro de coordenadas, o sea, el centro de gravedad hasta el eslabón, hasta la junta B, y respecto al eslabón de acoplador también tengo el vector donde tengo aplicada la fuerza externa. Luego calculo mediante el uso de las distancias RCG, ¿sí? Las aceleraciones de los diferentes centros de, de gravedad, ¿sí? Tengan en cuenta que para el eslabón 3, para sacar la aceleración, necesito la aceleración respecto a A y luego sumarle la aceleración de A. Por eso está hecho todo este desarrollo. Luego tengo cargada así la matriz de posiciones, ¿sí? Voy a resolver para cada θ2 diferente toda la matriz de posiciones. Tengo el vector de cargas externas e inerciales, y tengo la resolución del sistema mediante backlash, y luego tengo calculado las diferentes, voy a realizar diferentes figuras, ¿sí? Para ver las fuerzas en las juntas, las fuerzas en la barcada, el torque necesario de entrada, las fuerzas en las juntas en función de las fuerzas en las juntas, acá las tengo en función de θ, acá las tengo representadas vectorialmente, ¿sí? Y luego, por último, también el momento de sacudimiento y la fuerza de sacudimiento, que recordemos que había que tratar de anularla para reducir las vibraciones. Entonces vamos a correr, va a tardar un rato el ejercicio, ¿sí? Les recomiendo que cuando puedan tranquilos revisen qué es lo que está programado. Y ahí vamos a empezar a ver los diferentes gráficos. Entonces, vamos a ver los diferentes gráficos. Como dijimos, primero tenemos el análisis de posición, θ3 y θ4 en función de θ2. Vamos a ver si lo puedo taquear distinto. También tenemos las velocidades, omega 3, omega 4 y las velocidades de las juntas. Las aceleraciones, estas velocidades en función del tiempo y en función de θ2. Ahora vamos a las aceleraciones en función de θ2 y en función del tiempo también. ¿Sí? Se podrían construir también gráficos para las aceleraciones del CG, ¿sí? Porque los datos los tenemos.
Y luego tenemos las fuerzas 1, 2, o sea, la fuerza de reacción de la bancada en función de θ 2, que le hace la bancada al eslabón 2, F1,4 es la que le hace la bancada al eslabón 4, y después tenemos la fuerza que ejerce el eslabón 3 sobre el 2, y la fuerza que le ejerce el eslabón 4 sobre el 3 en función del tiempo. ¿Sí? Seguidamente podemos también verlo en función de en componentes, las reacciones respecto a la bancada, pero ahora sí en componentes, ¿sí? En la dirección X y en la dirección Y. Recordemos que es la fuerza que hace la bancada sobre el eslabón. Luego tenemos visto las fuerzas también, pero visto de manera vectorial, ¿sí? Como vemos, recordemos que teníamos una fuerza en la dirección vertical, entonces la fuerza del eslabón 4 que hace el eslabón 4 sobre el 3 tiene una componente hacia arriba, lo mismo que la hace el 1 sobre el 4, debido a que el eslabón 1 está soportando parte de la carga externa. ¿Sí? Igual fíjense la diferencia entre el orden de magnitud, ¿sí? O sea, tenemos fuerzas de kilonewton cuando la fuerza externa era de newtons, ¿sí? Ahora vamos a volver a correrlo para que se actualicen los valores. También tenemos el torque de entrada necesario en kilonewton metro, ¿sí? Necesitamos esta variación de torque para garantizar una velocidad angular de entrada constante. Y por último tenemos calculado la fuerza y el momento de sacudimiento. Como vemos, recuerden, la fuerza de sacudimiento es la sumatoria de las reacciones sobre la bancada, mientras que el momento de sacudimiento es el torque externo menos el par de sacudimiento debido a las fuerzas de reacción en la bancada. ¿Sí? Estos vectores tienen esta distribución porque es para cada ángulo θ. Bien. Seguidamente, lo que vamos a realizar en el siguiente video es comparar estos resultados contra los correspondientes a una simulación en un programa MBD.